Saludos a todas y a todos. Hoy venimos a presentar un trabajo de investigación que hemos estado realizando bajo la iniciativa de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y hoy vamos a presentar los resultados, las conclusiones y los alcances de la investigación que, cierto, hace parte de nuestro trabajo como investigadores y profesores del área de ciencias sociales. Y justamente vamos con las razones por las que hacemos esta investigación. Normalmente fue promovido por CLACSO, como hemos dicho. CLACSO es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una institución internacional fundada desde los años 60, especialmente en 1967, bajo la iniciativa de la UNESCO. Sabemos, la UNESCO es la rama de las Naciones Unidas que se enfoca sobre todo en el área de la educación. Entonces, la institución fue fundada para promover las investigaciones, sobre todo en el área de ciencias sociales y humanidades. Y hoy en día CLACSO cuenta con más de 300 centros de estudios afiliados a él y mayormente se especializan en programas de posgrado, máster, doctorados, sobre todo, como hemos dicho, en el área de ciencias sociales y humanidades. ¿De qué se trata la investigación o el trabajo que estamos presentando hoy? El título, Desigualdad y participación política de las mujeres en Haití, entre luchas, obstáculos y logros. Se trata de realizar el estado actual de la participación política de las mujeres respecto a los hombres. De ahí el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del derecho político, especialmente el derecho político a la participación política. Y paralelamente a esto vamos a ver los factores que inciden sobre el ejercicio de este derecho político. Y en especial vamos a ver el derecho social a la educación como un factor o un derecho en la medida que no esté disfrutado o ejercido en condición de igualdad entre ambos, hombres y mujeres, en Haití, pues obstaculiza mucho la participación de las mujeres en la política haitiana. ¿Qué conocimiento tenemos sobre esto actualmente? ¿Y cuál es el contexto? El contexto normalmente es Haití, de donde soy, y lo que tenemos como presupuestos teóricos ahora mismo es que el problema de la desigualdad en Haití es simplemente evidente. No hace falta estudiar para verlo, solo hace falta ir y mirar. Se verá que en el ámbito político hay mucha desigualdad, lo que llamamos brecha o disparidad entre hombre y mujer, pues que disfrutan de este derecho. Desde luego no hay mucha documentación, y de hecho las documentaciones que hay, o las pocas literaturas que existen, son de estudiantes, especialmente mujeres, que estudian fuera del país, y por suerte sus universidades desarrollan investigaciones en el área de género y trabajan el tema. La gente ve la desigualdad entre mujer y hombre en el campo de la política como algo normal. Es decir, es parte de la norma, decimos, porque para ellos es normal. Otra cosa es que a nivel rural, si miramos bien,
en caso que esté allá en la realidad, se dará cuenta que la discriminación sexista es abrumadora, es decir, es muy marcada y hace parte del imaginario social de la gente. Ahora, en el caso de Haití, cuando estamos hablando de desigualdad social, desigualdad cultural, desigualdad entre hombre y mujer, cuando entramos en el campo de la política, en Haití especialmente, el caso es algo particular, y es particular por varias razones, que vamos a decir algunas de ellas. En primer lugar, en el campo social y cultural, teóricamente hablando, Michel Nerestan, un gran sociólogo haitiano que murió hace unos 3 meses, sacerdote católico, que investiga mucho el tema de la desigualdad de género en el campo social, sobre todo, él describe la mujer haitiana como una mujer subordinada y dominada. Myriam Merle, feminista que investiga sobre todo el tema de la desigualdad de las mujeres en el campo político, ella habla más bien de la matrifocalidad y monoparentalidad como 2 elementos que marcan típicamente la sociedad haitiana. Monoparental, de una persona como padre en la familia, especialmente la madre, son unos 40% hasta 47%, según el último informe del Ministerio de las Condiciones de las Mujeres y de los Derechos de la Mujer en Haití. Y desde luego matrifocalidad, pues familias que se centran en la figura de la madre. En Haití eso es muy típico. De hecho, en Haití hay el proverbio o el refrán, más conocido como refrán en algunos países, que la mujer es 2 de las piedras en el fogón. No sé si sabéis qué es el fogón, pero es un dispositivo donde la gente cocina en el campo. Pues si se sacaría estas 2 piedras, pues el recipiente no tendría soporte para estar ahí. Entonces, para hablar de la posición y del papel de la mujer en una familia, pues recurran a esta figura metafórica para expresar lo importante que es la mujer en una familia. Religiosamente, la enseñanza religiosa, sobre todo basado en las cartas paulinas, basado en sus cartas o epístolas a los efesios, a los corintios, donde discrimina sobre todo el papel de la mujer en los ministerios eclesiásticos, es muy fuerte en Haití. Haití pasó a ser un país más protestantista ahora mismo, que antes era más católico. Entonces, la enseñanza de la Iglesia protestante es muy marcada y enfoca mucho en el papel de los roles de género en la sociedad. Y cuando entramos en el campo político como tal, la concepción que se tiene de la política dificulta que la mujer hace parte de los procesos políticos. Por ejemplo, una de las cosas que se dice de la política en Haití es algo sucio, es decir, corrupta. No es cosa para una mujer. Segundo, alguien que hace política en Haití se tiene la concepción que entra en un juego peligroso, porque en cualquier momento puede morir. Desde luego, pues la mujer no podría hacer un trabajo así. Y cuando entramos en los derechos sociales, en especial el que estamos hablando, el derecho social a la educación, pues hay mucha disparidad, sobre todo en la matrícula de las mujeres, contando también todos los factores que inciden en la educación de las mujeres.
entre ellos el embarazo precoz, la fecundidad adolescente, las enfermedades, el peso de la responsabilidad familiar. Todo esto recae sobre la mujer como un peso que le impide pues hacer cosas fuera de la sociedad. Algo parecido a otras sociedades o otros casos sociales, pero en el caso de Haití vamos a enfocar este punto específico a una falta de políticas públicas que no presta tanta atención a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pues esto influye mucho en la educación de la mujer y desde luego impide su participación en la política. Teóricamente, ¿qué tenemos? Hay mucho soporte internacional, regional, nacional, que fomente pues una igualdad entre hombre y mujer en el marco del disfrute, sobre todo de los derechos políticos. Y en este caso estamos hablando de la participación política. Por ejemplo, el informe de la UNESCO sobre la igualdad de género y cultura, pues enfoca mucho sobre los factores o fenómenos sociales que directamente inciden sobre la desigualdad o la discriminación de género, en este caso, pues sufrida por las mujeres. El Correo de la UNESCO, que es la revista de la UNESCO como tal, enfocado a los estudios de derechos humanos, dice que la igualdad de los sexos, entre hombre y mujer especialmente, es algo fundamental y esto debe ser parte de los objetivos de la institución como tal para promover los demás objetivos del milenio, entre ellos, por ejemplo, la lucha contra el SIDA, el VIH, el desarrollo de la mujer, combatir la pobreza extrema, entre tantos. Vemos Clara Fassler, feminista, enfocada sobre todo al estudio de género y desarrollo. Ella defiende la idea de que las mujeres deben ser parte de todos los procesos pues, que contribuyan a su desarrollo, en especial económico, político, social, y deben tratar de incidir y ser parte de estos procesos, convirtiéndose en actores sociales. Más tarde vemos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sus informes promueve mucho el derecho de las mujeres a participar en la política de sus países. Y no solamente como votantes, sino también como actoras o que puedan ser elegidas, como también lo hacen los hombres. Es un derecho político que tienen. La Carta Democrática Interamericana, de su parte, pues alienta, llama la atención a los estados para que ellos desarrollen políticas públicas pues, que implementen la participación política. Y más tarde, para terminar, pues vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. Muchos países lo han firmado, pues ellos pues garantizan este derecho de toda persona, incluyendo hombre y mujer, para trabajar y participar activamente en la política de sus naciones. Es decir, vemos que hay mucho soporte teórico entre los que vemos y muchos más que promueven y también visibilizan el problema de la ausencia de las mujeres en la política. En el caso de Haití, pues lo estamos poniendo de manifiesto hoy. Ahora, algo importante que ver es el proceso de los movimientos feministas
a lo largo de la historia haitiana. Como otros países, pues en Haití ha habido muchos movimientos o asociaciones feministas que luchan por sus derechos, especialmente los derechos políticos. Ahí estamos viendo en la pantalla la imagen de Madeleine Sylvain Bouchereau, abogada, en su tiempo muy conocida como luchadora y por su dedicación a la causa de la mujer. Ella con otras mujeres pues fundó la Ligue Féminine d'Action Social, en español Liga Femenina de Acción Social, para promover el tema y luchar por los derechos políticos de la mujer. Vamos a ver algunos datos y algunas fechas importantes a lo largo de este movimiento o de las luchas feministas, pues que se empezó desde los años 30. Específicamente, en 34 se formó la Ligue Féminine d'Action Sociale, el FAS que todavía existe en Haití, que busca sobre todo fomentar la participación de las mujeres. Y de hecho por ellos que en 1955, antes en 50, la Constitución de 1950, bajo la presidencia de Dumas Estimé en Haití, pues reconoció el derecho de voto para las mujeres y a ser elegidos a nivel municipal solamente. Siguieron luchar. En 1957, la ley del 25 de enero de 1957 pues reconoció globalmente todos los derechos políticos de la mujer. Podían no solamente votar, pero ser elegidas en todos los puestos que son de elección y también a ser nombradas en todas las categorías de puestos, que sean ministros, secretariado general, de todos los puestos pues, que tienen que ser, que son puestos de nombramientos en la política del país. Sin embargo, han votado a la persona equivocada. Cuando votaron por primera vez en 1957, votaron por François Duvalier, quien, junto con su hijo, quedaron 30 años en el poder como dictadores y suprimieron, decimos así, todos los derechos políticos, también de los hombres y de las mujeres. Es decir, no hubo movimiento. Eso ha sido una ruptura total en la lucha de las mujeres para conseguir la igualdad de derecho en el ejercicio de la política. Pero por alguna razón, no sé cómo pasó, que todavía en el gobierno de Jean-Claude Duvalier, el hijo más conocido como Baby Doc, Herta Pascal Trouillot, abogada, de hecho fue la primera mujer abogada en el país y primera mujer que se graduó en la Facultad de Derecho en la Universidad del Estado haitiano, y que por alguna razón, no sé cómo lo logró, no encuentro qué pasó en realidad, pero logró ser jueza, y de hecho la primera jueza del Tribunal Civil, y luego jueza en la Corte de Apelación, y en 86 fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. En Haití, esta instancia es más conocida como Cour de Casación, que es la última instancia en el poder judicial del país. Ella en 90 logró ser primera mujer presidente del país y en 93, parte de las luchas feministas, Claudette
Claudette Antoine, fue la primera mujer que también ocupó el puesto de ministra de los Asuntos Exteriores del país y luego en 95, bajo la presidencia de Aristide, fue primera ministra del país. En 94, el mismo presidente Aristide instituyó el Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer. 2000 las cosas siguen, pues surgieron otros grupos feministas con orientaciones todavía más reivindicativas y que iban sobre todo hacia las denuncias hacia la denuncia de las violencias perpetradas en contra de las mujeres. Sabemos todos que en 2010 pasó un terremoto en Haití, pues que cambió categóricamente muchas cosas, pues las mujeres también sufrieron de esta catástrofe natural, pues podríamos hablar de una ruptura en su lucha. 2013, algo que me gustó mucho, hubo una manifestación muy grande en la que todas las mujeres acompañaron a las delegadas de casi todas las asociaciones feministas en Haití. Y allí celebraron dos cosas. Primero, un simulacro de parlamento de solo mujeres en el país, con 99 diputadas, 30 senadoras, primera ministra mujer, presidenta mujer, todos, para discutir temas que son de relevancia para las mujeres en el país. Ahí también hicieron un gobierno con sus ministras, ahí incluyeron hombre como parte de la inclusión de género en sus procesos, y tenían un objetivo claro. El objetivo era la aplicación de la cuota de 30%. Normalmente la cuota de 30% fue un principio que se integró en la Constitución haitiana en los años 2011, donde aceptaron legalmente que al menos haya un mínimo de 30% de mujeres en los puestos de mandos en el gobierno y también en los puestos de nombramientos, o hacerlos parte de todos los procesos políticos. Ellos han logrado con este simulacro empujar al Estado para que puedan fomentar esto, y luego con esto también han fomentado la aplicación de una ley sobre la igualdad de género, como también han logrado de que el Estado trabaje para la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Económicos y Sociales, que es un pacto que se celebró por las Naciones Unidas de Derechos Humanos para promover los derechos fundamentales de la persona humana, pero en el que hay apartados reservados específicamente para las mujeres en cuanto a sus derechos como actoras y partes y partícipes de la sociedad. ¿Qué podemos decir ahora de la participación de las mujeres en Haití? Hoy en día podemos decir que hay cambios o podemos decir avances. Y si miramos el factor educativo, nos daremos cuenta que el factor educativo es clave para que las mujeres, ahí vemos algunas figuras, por ejemplo, Myriam Manigat, Michel Pierre-Louis, Claudette, como la ministra de Turismo en Haití actualmente, la última, que es, no me acuerdo su nombre,
no importa. Su apellido es Valdoin, pero muy dinámica en el puesto. Hemos podido ver que gracias a su nivel de educación, pues han podido integrar mayormente todas las estructuras políticas del país y lo han hecho muy bien. Sin embargo, hay muchas cosas que hacer para favorecer que más mujeres, no solamente la mujer en la cúpula o la mujer de la élite, o las mujeres que son académicas, pero también las mujeres que no tienen un nivel académico, que también sean parte del proceso político y que participen en esos procesos de una manera u otra desde su localidad y las formas de su vivencia cotidiana. Otra cosa que vemos, parte de los retos, en la actualidad, pues el número de las mujeres que ocupan los puestos, sobre todo en los 3 gobiernos que tenemos, la división del poder, ejecutivo, legislativo, que cuenta con 2 cámaras, baja diputación y alta la senaduría, y el poder judiciario, pues la ausencia de la mujer es muy notable. Es decir, a pesar de lo que podíamos decir avance, pero también hay muchas brechas, lo que llamamos desigualdad, ahora mismo. Y en los únicos años donde ha habido más mujer en la Cámara Alta, sobre todo, fue en 2002, cuando el número de senadores pasó, el número de senadoras, mujeres en el Senado, fueron 6 sobre un total de 27. 27, 3 por departamento, que eran 9 departamentos en aquel tiempo. Es decir, ha habido 6 mujeres, un 25% de las mujeres pues ocuparon la senaduría. Y luego, en 2003, por un desajuste, un tercio del Senado no estaba y ha habido 7 mujeres en un total de 19 que se quedaron, y fue en el momento donde la participación política en el poder legislativo fue más alta. En el poder legislativo, aparte de Erta Pascal Trujillo, quien logró participar en muchas instancias de la política haitiana, no he conocido otra mujer jueza o que forma parte del poder judicial. La investigación se centró hasta 2015. Fue hace poco cuando el estado de Martelly-Lamotte quisieron instituir el CSPJ, que sería la Corte Suprema, equivalente de la Corte Suprema en muchos países. Ha habido mujeres que hacen parte del Consejo, pero en realidad las mujeres están muy ausentes. En el Poder Ejecutivo, que tenemos en Haití un sistema semipresidencial, el presidente, más conocido como el jefe de Estado, y el primer ministro como jefe de gobierno. En Haití solo ha habido una mujer jefa de Estado y 2 mujeres como jefa de gobierno. Sin embargo, como he dicho antes, si quieren a las mujeres y hay dispositivos, promoción y fomento, empoderamiento desde las políticas públicas, las mujeres pueden hacerlo. Y una mirada, por ejemplo, a la figura de Mirland Maniga nos da constancia de que realmente las mujeres pueden hacer y incluirse en la estructura política del país y tendrán el respaldo del pueblo, como lo hizo muchas mujeres, aunque no han logrado ser electas, pero vemos que sí han movido la población y lo han hecho por ellas mismas, con sus competencias, habilidades y sus facultades intelectuales, por supuesto,
promovido por el derecho social a la educación que han tenido acceso. ¿Cuáles son las conclusiones y alcances que vemos después de todo eso que hemos mirado, observado, leído e incluso preguntado a personas académicas o investigadores que investigan sobre el tema? Nos damos cuenta que el factor educativo en realidad es el primer elemento capaz de empoderar a las mujeres a la hora de participar en la política de Haití especialmente. Y creo que es así en otros países. Sin este factor, no podemos garantizar la participación. Y por eso mismo hay que fomentar la educación, no para un grupo, sino para todos y todas las mujeres, no solamente de la ciudad, pero también del campo. El campo, aquí en España no dicen campo, sino pueblo. Allá decimos campo. También, por alguna razón que es justificable, no justificable como proceso, sino, pues es una razón de causa-efecto. Si tengo plata, pues hay muchas cosas que puedo hacer. Si puedo estudiar, pues desde luego puedo hacer cosas pues, que tienen que ver con estudio. Entonces vemos que la mayoría de las mujeres que han logrado acceder o participar en la política de Haití, pues vienen de la élite, o personas que han estudiado fuera, que pueden, sus papás han podido hacerlo, pues pueden y lo logran hacer. En más de un gobierno, por ejemplo en Haití, es otro problema. ¿Vemos? Hay más mujeres, o hay muchas mujeres que son nombradas ministras en diferentes gobiernos. Y yo me pregunto si realmente estas mujeres tienen una pertenencia política fija o es puro oportunismo. Es decir, estamos viendo una participación política que no es del todo que busca realmente la emancipación de la mujer, pero en este caso yo lo califico como un tipo de participación oportunista, donde muchas mujeres, pues los que logran hacerlo y lo hacen solamente buscando un fin propio o interés personal. Y creo que en este caso el movimiento feminista en Haití, en muchos casos, pues favorecen solamente a un grupo, la cúpula, la gente que está en la cabeza y no tanto a la masa o al grupo de las mujeres reunidas, sino muchas mujeres reúnen a otras mujeres para que puedan tener acceso y llegar a lo que quieran. No buscan el fin común realmente. Sin embargo, hay avances que han sido contundentes, diría, sincero, y lo han hecho gracias a su nivel educativo. Por ejemplo, una mirada a esta mujer que está en la pantalla, Miglan Maniga, que ha logrado ser senadora y ha liderado las encuestas en las últimas elecciones presidenciales que se ha tenido en Haití en los años 2010 por más de 50%. No logró ser presidenta o electa por razones que quizás escapan de nuestra competencia en este campo. Pero de ahí vemos que sí, si quieren, las mujeres pueden. Y vemos que también la coyuntura política del país, la inestabilidad política que hay en el país, pobreza y muchos otros factores, pues impide realmente que los movimientos feministas lleguen a su maduración y lograr cambios
contundentes o cambios profundos en la causa de las mujeres en Haití. Desde luego, la disparidad educativa entre hombres y mujeres es otro factor que hay que remediar en Haití. Y eso debe ser parte de las políticas públicas. Y en cuanto que sea una política pública, deben ir reformando los contenidos de los currículos para facilitar una educación o una enseñanza, como vemos previamente, la educación haitiana tiene muchas veces algunos contenidos que se enfocan hacia el establecimiento de roles de género, donde la figura del hombre es el más resaltado. Hay que ir cambiando. Y como hemos dicho, hay muchos factores muy influyentes en que impiden este factor de derecho social a la educación. Como hemos mencionado, los embarazos precoces en la adolescencia, la falta de la garantía del derecho sexual reproductiva de las mujeres, donde no tienen muchas informaciones para llevar una vida, diría, sexual activa con mucha responsabilidad. También la fecundidad adolescente, el peso de los trabajos domésticos que recae sobre la mujer, pues impide muchas veces, o desde abajo corta, estas cosas cortan su proceso de educación. Y sobre esto quiero abrir un paréntesis sobre un caso típico de Haití, y no creo que eso esté en otros países. En Haití, una mujer, una adolescente, que cae embarazada y no lo hace en el matrimonio, es decir, en una institución socialmente aprobada o religiosamente aprobada, pues esta mujer queda excluida de la sociedad. La sociedad la ve mal, la excluyen, su familia la echa de la casa, y eso es una de las peores cosas que pasan a las mujeres cuando pasa. Lo vemos como la producción de un desecho social, porque hace algo que no va en acorde con la sociedad, pues la sociedad lo echa aparte, lo transforma en desecho. Y la mayoría de estas mujeres no han podido y no lograron hacerlo si no tienen el apoyo de una persona que les ayuda, volver a integrar la sociedad. No podrán volver a la escuela, muchas veces pierden su futuro educativo y desde luego, pues eso incide mucho en la participación de la mujer haitiana en la política. Es algo triste para mí y creo que hay que haber políticas públicas enfocadas hacia la deconstrucción de esta concepción social que hay en el país. Frente a estas cosas, ¿qué proponemos para terminar? Son varios puntos, entre ellos los vamos a mencionar algunas, los más importantes. Todas son importantes y de hecho hacen parte de lo que llamamos Policy Brief, que es parte de unas recomendaciones que se enviará a las autoridades gubernamentales de Haití, en mi caso. Los demás estudiantes investigadores que lo han hecho lo enviarán a sus gobiernos para que sean partes en las discusiones de políticas públicas, cómo implementar estas recomendaciones que hacemos. En primer lugar, vemos, hay que identificar, pero con las mujeres y con nombres propios, estos factores que dificultan la mujer disfrutar de los derechos políticos, y en especial el derecho a la participación política. En segundo lugar, vemos que hay que garantizar esta igualdad de derecho
que existe entre hombre y mujer y que la misma Constitución, muchos documentos internacionales, soporte teórico al Ministerio de la Condición Femenina lo está promoviendo, pues estas cosas no solamente deben estar en papel, pero debe haber dinamismo, acciones prácticas y concretas que garantice esta igualdad de oportunidad entre las mujeres. Pues también hay que realizar muchas campañas de sensibilización, concientización de la sociedad, porque es un problema social al fin y al cabo, y todos debemos ser parte. Hay que nombrar más mujeres en los puestos de nombramiento en el gobierno. No solamente 2, 3 mujeres en un número de 23 ministros que tenemos en Haití. Al menos aplicar el principio de la cuota de 30%. Y no tanto esto. Se trata de una cuestión de habilidad, capacidad. Si la mujer es quien es capacitada para hacer esto, pues hay que ponerlo en el puesto para garantizar un trabajo y realmente el disfrute de esta igualdad de oportunidad entre hombre y mujer. Crear un sistema laboral en el que los derechos de la mujer, de las trabajadoras feministas, mujeres, pues sea garantizado, como también el de los hombres, no solamente en puestos de producción. En Haití la mujer trabaja mayormente en puestos de producción, pero no en puestos de mando. Está en el gobierno, sector público, está en las empresas privadas. Más mujeres en puestos de producción. Y desde luego creo que la institución instituida para fomentar esto como delegada de la presidencia, que es el Ministerio de la Condición Femenina, hay que dotarlo no solamente de marcos legales, pero también de elementos prácticas, marcos prácticos y sobre todo el factor económico para poder llevar acciones, movimientos, talleres, acciones que enfocan hacia el desarrollo de la mujer y el fomento de su liderazgo como actor social. Apoyar más a los movimientos feministas, las asociaciones feministas, en cuanto que están haciendo un trabajo que favorecen no solamente a las mujeres, pero también a toda la sociedad. Y desde luego creo que en el marco jurídico hay que crear más marcos legales, sobre todo para garantizar el derecho de la mujer a ser parte de este proceso como actor en los tribunales, porque no es igual a alguien estar en un puesto de mando que estar en un puesto mandado. Las cosas no pasan igual. Y estas son las propuestas que hemos hecho. Estas propuestas, como os he dicho, son parte de las recomendaciones que se enviarán a las autoridades públicas del país, en Haití especialmente. Fue idea de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, conocido más bien como Policy Brief, y estas ideas o planteamientos serán partes y lucharemos a que sean partes de las políticas públicas que llevarán a cabo a favor de la igualdad de oportunidad, igualdad de derecho entre hombre y mujer, sobre todo en el campo de la participación política. Tendrán muchas preguntas, comentarios, aportaciones y muchas cosas más. En caso que lo tengan, no dudéis en escribirme o en caso que pueden llamar o está mi
cuenta de Twitter ahí que podéis también tuitear o mandar correos privados, lo que sea. Y el trabajo como tal está, solo hemos presentado partes, algunas ideas breves sobre lo que hemos hecho, pero esta puede ser implementado en la lectura del trabajo, que son unos 30 páginas, y creo que será de mucha ayuda para mis compatriotas haitianos, haitianas, que buscan saber más sobre el estado actual de la participación política de las mujeres en el país. Y muchas gracias por escucharme y por estar aquí, y espero las preguntas o comentarios que habrán tenido.